Estos 2000 litros, por ejemplo, normalmente se pueden poner así, por segundo, ¿sí? En donde esa cantidad es el tiempo, ¿sí? Pero podemos omitirlo de manera muy simple. Pero no enfoca su cámara. ¿Enfoca? A ver, ¿sí? ¿Nada? Ya, no, otra vez, ¿no? Ahí, así. Es que sigue los movimientos esta cosa, creo, ¿no? Ya está, sí, ya está bien, profe. Entonces, el tiempo lo omitimos, ¿de acuerdo? Tengan siempre presente que el tiempo es una variable que vamos a omitir por comodidad. A ver, déjenme mojar un trapo. Entonces se omite el tiempo, ¿sí? En realidad esto debería ser un flujo. Si es masa o volumen, moles, puede ser por tiempo, pero se omite el tiempo por comodidad. Ahora bien, entonces voy a poner los datos. Dice, SO son 38%, SO2, estos cuates son dos contaminantes del medio ambiente, el otro es 28%, y el último es nitrógeno, que dice que es 34%. Recuerden que eso siempre debe de dar 100, ¿sí? Si no nos va a ocurrir como la vez pasada que no nos dio la presión. Entonces, estos 2000 litros contienen esta mezcla de gases, ¿sí? Y a continuación entonces dice que tienen una presión de 55 atmósferas. Recuerden que es importante los datos porque eso nos dice las condiciones de un gas. Temperatura de 150 grados centígrados. Y entonces vamos a ver qué le pasa. Dice que esos gases se hacen pasar por un absorbedor donde se eliminan 70% mol de CO3 y 60% mol de CO2, ¿sí? Entonces solamente hay un sistema aquí que vamos a llamarle un absorbedor. ¿Sí? Y dice que elimina en un caso entonces el 70% y el otro es de 60%. Y SO2, o sea que estos gases de este lado ya están más limpios, ¿sí? Entonces vean cómo, aunque está hablando de por ciento, dice por ciento mol, ¿sí? Eso es por ciento mol. En cada uno de ellos por ciento mol, ¿sí? Tenemos una condición que sabíamos de antemano, ¿sí? Es algo que uno debe considerar sin hacer más cálculos, ¿sí? Como esto que está aquí lo puedo considerar como un sistema que está encerrado, como un sistema que es una mezcla, repito, aunque sea un flujo, ¿sí? Aquí la composición no varía. Va a variar la composición después de que pase este absorbedor y entonces ya las cosas cambian. Entonces, en este punto de no varía, puedo decir lo siguiente, que por ciento mol es igual a por ciento volumen. No puedo decir lo mismo una vez que ya varió la composición. Ajá, pero aquí sí no hay ningún problema. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Ah, porque me sirve para averiguar las masas, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, las condiciones de presión y temperatura se conjuntan en una fórmula que nos dice que la presión por volumen es igual al N por R por T. Es decir, podemos calcular los moles totales como la presión por volumen entre RT y las únicas variables que necesitamos son presión, temperatura, aquí está el volumen, y la R es la constante universal de los gases, ¿sí? Para que sea cómodo, podemos decir que R, ¿sí? Bueno, vamos a utilizarla siempre así, como 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, ¿sí? Para nuestra clase, por lo pronto, no vamos a trabajar con otras unidades más que las tradicionales, para estar evitando conversiones. ¿Sí? La única condición que nos pide entonces esta R es que la presión esté en atmósferas, no hay problema, que la temperatura esté en Kelvin, ¿sí? Esta no está en Kelvin, pero podemos sumarle
273.15. Eso la convierte en kelvins. Que el volumen esté en litros. Vean, aquí están los litros. ¿Sí? Y con eso entonces podemos obtener los moles. Vamos a sustituir aquí, ¿sí? Para ver cuál es entonces la masa que tenemos de este lado en moles. Sería entonces 55 por... Voy a omitir las unidades, como ya sé que esto están atmósferas en litros y la temperatura en kelvin, las omito. Y entonces pongo el volumen como 2000 litros. Sí, espero que sean 2000, no 20,000. Si son 2000 litros, el 0.082 también lo dejo así. No le pongo unidades, ya sé que eso me va a dar moles. Y por la temperatura que serían 200, serían 520, no, 423.15, ¿no? Entonces, eso me da los moles totales que van a estar distribuidos ahí. Entonces, las calculadoras, aquí no hay que hacerlo a pie. Más 150 por 0.082. Los 55 por 2000 entre 0.082 por 423.15. En total me da 3170.18. Sí, a ver, déjenme ver aquí, ya no me dio. 55 por 2000 entre 0.082 por 423.15. A veces el punto 15 se puede obviar. Sí, 3170 punto ¿qué? 3170.18. Exacto. 3170.18. Bueno, hay una condición que tiene que ver con la teoría. Hay un área que se llama la teoría del error, ¿sí? Es favorita de los matemáticos. Si estamos utilizando una constante que tiene 3 cifras significativas después del punto decimal, se recomienda que aquí también tenga los 3 puntos, las 3 cifras. Entonces truncamos a la tercera cifra, que es 4. 3170.84. Entonces, vean, esos son los moles, ¿sí? Ojo, no hemos hecho nada acá. Estamos partiendo de la condición donde todo tiene la misma presión, la temperatura y obviamente el volumen. Entonces, aquí repartimos las cantidades. Entonces, esos moles totales por punto 38 nos da la cantidad de 1204.669. Entonces, esos son lo que se llama el ND o el N de cada uno de ellos, ¿no? Volvemos otra vez allá con 3170.184 por punto 28. Y este es de 887.65.1. ¿Sí? En el último caso, 3170.184 por punto 34 y nos da 1077.862 mol. Entonces, ahí está repartida la masa antes de que atraviese eso que se llama un absorbedor, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues para separar gases, ¿sí? Ok, vamos a ver, tenemos, apenas encendió la lucecita. Bueno, el tiempo. Pues vamos a repartir las cantidades. Noten cómo por simple inspección, ¿sí? Vemos que al nitrógeno no le pasa nada, aquí no se queda, entonces eso consideramos que se pasa completamente, ¿no? Voy a ponerlo aquí como N2, como 1077.862. En los otros casos sí tengo que tener cuidado, porque aquí se queda el 70% del SO y 60% del SO2. Entonces, vean, voy a agarrar esta cantidad y la voy a multiplicar por punto 70 para poner aquí la masa que se queda. 1270.669 por punto 7. Y punto 7, 70 entre 100 sería la fracción masa. La fracción masa de esta cantidad que entra. Y la que se queda aquí serían 889.669
4683 mol, son mol, ojo, Profe, ya no estamos usando con volumen. me perdí ahí. ¿Lo puede volver a explicar? Ok, Perdón. me dice que ese sistema separa, ¿sí? El 70% del SO y también el 60% del SO2. Entonces busco cuánto representa en masa el 70% de SO, pero ¿de quién? De la cantidad que entra, ¿sí? Pues esta entra, algo ocurre acá, aquí no nos importa si es una reacción química, dice que se separa, simplemente entonces esto por 0.7 me da esta masa. Esa no la voy a poner allá, está aquí ya por separado, ¿sí? Entonces este absorbedor o bien utiliza algún mecanismo o físico o químico, y entonces la intención es de que separa SO y SO2. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ok. Vamos con la siguiente cantidad, que es el SO2. 887.651. Y de ese cuate se separa entonces aquí el 60%. Entonces multiplico por 0.6 y se quedan 532.5906. Entonces, ahí está la masa que se separó de ambos. Entonces, tengo que completar el balance de masa. Recuerden, este tipo de balances, a final de cuentas, son balances de masa globales. Mientras no tenga otro dispositivo por acá que vuelva a separar, otro por acá y otro por allá, bueno, esto se considera como un balance de masa global. El balance de masa global tiene que ver con todas las masas de entrada y de salida en un sistema que sea que sea simple o que tenga multicomponentes. ¿Sí? Recuerden. Profe. Hey. Profe. A mí me da otro valor en el del 70%. Sí, a mí también, profe. ¿Cuánto les da? Me da 843.262. 1204, vamos a ver. .669 por punto, ¿qué? 7. Sí es cierto. Sí es cierto. A ver, entre mi goma a la goma. 843, ¿verdad? ¿Punto qué? 262. ¿El otro está bien? Sí, el otro sí. 268, ¿no? ¿Así? 268. Bueno, ya no tenemos tanto error hasta acá. Entonces, ¿cuánto es lo que queda del SO2? Voy a ponerlo acá abajo. Bueno, del SO y del SO2. Pues por simple diferencia de esto menos esto, y acá queda lo demás, ¿sí? Entonces, menos 1204.669. Me queda aquí de este primero 361.400. ¿Sí? En el otro caso, 887.651. 7.651 menos 532.590. Sí, vamos, quítenle este por aquí. No hagamos tantas cifras, hay que darle más 3. Da 355.061, ¿sí? Y todos son moles, es el NDI. Nada más que este NDI son los moles de cada uno de ellos en la entrada, y este NDI, perdón, en la salida, y este NDI en la entrada. Aquí también tenemos un NDI, ¿sí? Pero es otra vía, ¿sí? Son 3 vías en las que se puede hacer un balance de masa, ¿sí? Profe, Ajá. a mí me da diferente en SO2. ¿Cuánto te da? 355.079. Ok, mejor. No hay tanto problema. Recuerden que vamos a empezar a ver variaciones por la forma en cómo metemos los datos, ¿no? ¿Cuánto era? ¿6 qué? ¿Cuánto me dijiste? 0,604. 0,604. 0,604. ¿Así? 0,6 entonces. Ahí está.
¿Cómo, Entonces, cómo- cómo obtuvo eso, profe? Ajá, Ok, veo cuánto entra del SO2, ajá, 887.651. Lo que se retiene aquí del SO2, simplemente por simple diferencia, menos me da este. ¿Sí? ok, los resto, ok, gracias. Para todos, ¿no? Bueno, voy a ponerlo así como una llavecita, para que como que enfatice más en que son salidas diferentes. Ok, entonces puedo hacer cálculos acá o acá, pero depende del problema. Por ejemplo, me dice, ya tenemos las masas, y dice que quiero el peso molecular promedio de la salida del absorbedor. Ojo, fíjense cómo el problema dice, se hace pasar por un absorbedor, donde se elimina, es el absorbedor que elimina el 70%, el 60%, y el 70% de CO y el 60% de CO2. Entonces dice la salida del absorbedor. Esta forma de representarla puede decirme que también esta es una salida, pero les hacía el comentario que este se para, ¿sí? O bien por una vía, o bien se lo queda. Entonces, aunque el texto ahí está un poco escueto, vamos a considerar que la salida es esta, ¿sí? Esta simplemente es lo que se separó, nada más que le puse una flecha para ¿cómo les diré? Para decir que se va por otra vía, ¿sí? Ojo, también no he dicho, les decía hace rato que no hemos dicho si ese absorbedor es un sistema químico o un sistema de separación física. Por lo pronto, eso no nos interesa. Pues vamos a hacer los cálculos acá, y nos dice que queremos el peso molecular promedio. Bueno, para el peso molecular promedio, entonces, involucra tres especies, tres componentes, ¿sí? Entonces, nos dice el peso molecular promedio, que es la fracción mol del N2 por su peso molecular, más la fracción mol del SO por su peso molecular, más la fracción mol del SO2 por su peso molecular. ¿Sí? Esto es lo que está puesto ahí como, en sus formulismos, como la suma de I igual a 1 hasta N de la fracción mol de I por el peso molecular de I. ¿Sí? Ojo, por aquello de que no tengan mucha familiaridad con esta notación, es más fácil de poner esto en un texto, ¿sí? Que estar poniendo estas cantidades, ¿no? Porque si yo pongo esta notación que es muy corta, imagínense que sean 5 componentes, entonces lleno el pizarrón o la hoja de cantidades. Entonces, ahí va. Necesito entonces otra cantidad. La fracción mol no es más que el N de I entre el N total. O sea que necesito calcular todas estas cantidades. ¿Sí? Voy a quitar entonces ahora, déjenme ver qué datos necesito dejar. Las masas separadas en kilogramos y el volumen de la mezcla a la salida. Ok, aquí hay una temperatura de salida, 4 atmósferas, esto está acá en 4 atmósferas, y también está en ¿cuánto? Promedio, las masas separadas en kilogramos de CO2 y SO3, y el volumen de la mezcla de salida al absorbedor a 4 atmósferas y 30 grados centígrados. Entonces voy a omitir de estas cantidades que están de este lado, ¿sí? Ya no hay problema, aquí no tengo que calcular nada al principio. Pues aquí sí me interesa que esto tenga entonces 4 atmósferas y 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces, el inciso A, entonces, ahí va. Entonces, los N totales que requerimos están aquí. Vamos a sumar todas estas cantidades. Ese es el N total. Y son entonces 1077. $361.4 más 355.06. Todos los moles totales aquí son 1794.322.
Esos son los N total. Entonces son la fracción mol de cada uno de ellos. Vamos a ponerlas aquí. Fracción mol del N2. Fracción mol del SO. Fracción mol del SO2. Entonces aplicamos la formulita. Entonces ahí va. 1077.862 entre el N total. Aquí nos da la cantidad de 0.600. En el siguiente caso, 361.4 entre 1794.322 nos da 0.201 y en el siguiente 355.06 entre 322. Y aquí nos da la cantidad de 0.199. Vamos a truncar ahí, bueno, redondeamos ahí para que no haya tanto problema. Entonces, estas cantidades, recuerden que la fracción mol total siempre va a ser 1, ¿sí? Recuerden, no estamos corroborando estas cantidades, ¿sí? Si no, habría que estar sumando aquí y hacer cosas. Vamos directamente sobre el peso molecular promedio. Entonces ahí va el peso molecular promedio. Entonces ponemos el primero, 0.6. El peso molecular del nitrógeno pesa cada átomo 14 gramos. El nitrógeno, bueno, tiene 2. 14 por 2 serían 28 gramos por mol. Más el siguiente, 0.201, el peso molecular del SO2, ok. Ya me lo sé. El oxígeno pesa 16. El azufre pesa 32. Serían 48 gramos por mol. Más el último, que es el SO2, más 0.199. Aquí estoy omitiendo la anotación. Mol por 32 más 32 serían 64 gramos por mol. Recuerden que estas cantidades son, aquí es mol, aquí también es mol, y aquí es mol, se van, entonces el peso molecular promedio. No es cierto. ¿Qué unidades tiene la fracción mol? No tiene unidades, estoy regando aquí bien gacho. No tiene unidades la fracción mol. La fracción volumen no tiene unidades, ¿sí? Entonces, estaba bien así como estaba escrito. Entonces son mol, gramos por mol. El peso molecular es en gramos por mol. Entonces, es un peso molecular promedio. Entonces, hacemos los productos y sumamos. Por 64 en el primer caso, por 64. Bueno, empiezo por acá porque ese es el último cálculo que tengo. Más .201 por 48. Más 0.6 por 28. Nos da el peso molecular promedio de 39.112 gramos por mol. Y eso responde el inciso A, ¿sí? El inciso B. El inciso B nos dice las masas separadas de SO y SO3 en kilogramos. Bueno, empezamos por el SO. Masa del SO, aquí son simples conversiones, otra vez, son 843.268 mol por su peso molecular promedio, por su peso molecular, aquí no es promedio, es el peso molecular de
serían otra vez 32, bueno, son 32 más 16, 48 gramos por mol, aquí son gramos por mol. Entonces, con esta forma ya tendrían la masa del SO2 separada, pero en gramos. Voy a multiplicarlo por un factor de conversión que me lo vuelva a kilogramos, porque me lo piden kilogramos y los gramos los elimine. Serían 1 kilogramo, son 1000 gramos. Entonces, eso lo vamos a ver, 843.268 por 48 entre 1000. Entonces me dice que se están separando en este caso, 40.476 kilogramos. En el otro caso, la masa del SO2 serían 532.90 mol, no, 0.59. Popular, ya están tocando la puerta. Oiga, profe, Sí, dime. una pregunta. En el inciso A, en el peso molecular, ¿qué es el peso molecular? No me dio 112, me dio 184, pero no sé si anoté algún valor mal o... ¿Aquí? Ajá. No está mal. Si te da una cantidad muy grande, ¿sí? Déjale, mando un mensaje entonces a Jerry rápido, porque creo que compañeros, tú y yo vamos a exponer, bueno, que esto de las constancias, pues para ver quién habla. Y micrófono, apaguen su micrófono, colegas. mientras esté como que... Ok, gracias. A ver, ¿qué tan grande puede ser el valor que te dé? Ahí va, mira. Si la cantidad de este cuate fuera el 100%, lo máximo que te podría dar serían 28 gramos. Si la cantidad fuera de esto el 100%, lo máximo que te diese el peso molecular de este serían 48 gramos. Si este fuera el 100% de la composición, se te daría 32 más 32, 64 gramos. O sea que si te da arriba, así como dices arriba de 100, entonces hay un error. ¿Sí? No hay, profe. Hasta abajo. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, fíjate, ¿qué pasa si se vuelve muy grande? El peso molecular promedio está alrededor de 28, ¿no? ¿Qué pasa si se vuelve muy grande? Estaría alrededor de 48. Si se vuelve muy grande, estoy hablando de las proporciones, de las fracciones mol, entonces estaría alrededor de 64 gramos. Fíjate cómo es mayoritariamente el nitrógeno. Entonces, está en 28 gramos más una cantidad pequeña, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces, por eso no te puede dar tan grande. Sí, profe, pero en la calculadora sí sale 39.184 gramos mol. Por eso si les da 108, está muy pasado, ¿me explico? Entonces, no puede estar arriba de 100, vaya. No, hablan de los decimales, profesor. 39.184. 184, son los decimales. Yo pensé que No, profe, en los decimales. Ok, no hay problema. Ahí está. ¿Ya? ¿Así? Sí, muchas gracias, profesor. Ok, ya está. Sí, por eso no nos vamos a pelear. Aquí el problema, aquí sí se pelea uno, ¿no? Entonces ahí va. Entonces ya tengo la masa del SO2, multiplico por el peso molecular del SO2, que es 32 del oxígeno, 16 por 2, 32 más 32 del azufre, serían 64 gramos por mol. Ahora, estos gramos, que son los que van a quedar, los paso a kilogramos. 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, ahí está el peso, la masa del SO2 en kilogramos. 34.085. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esas serían las masas separadas del SO y del SO2. Bueno, esos cuates son precursores de problemas graves, ¿no?
este de la lluvia ácida, ¿sí? Y este en el ambiente se va, sí, también se va lluvia ácida. Ok. El siguiente inciso nos dice que calculemos el volumen de la mezcla de la salida. Ok, es el volumen de toda la mezcla. Entonces quitamos aquí esta fórmula. Por eso en principio es bueno saberse las fórmulas. Ya no está uno consultando ningún formulario, ¿sí? Pero bueno, entonces nos dice el volumen total, el C, y para el volumen total regresamos otra vez a nuestra ecuación de gases ideales. Esa es nuestra ecuación maestra, ¿no? Entonces nos dice que el volumen sería N por R por T entre P. Entonces, con la característica que el volumen total aquí debe tener los moles totales. Aquí están los moles totales otra vez, ¿sí? 1794.322 por 0.082 por la temperatura. 30 grados centígrados equivalen a, ¿cuánto? 303.15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, 303.15 entre la presión que serían entonces 4 atmósferas. Entonces, el volumen total es de ese cálculo. Vean cuál es el volumen total, 11.150.9486 litros. ¿Sí? Ese sería el volumen total. Con eso queda resuelto el problema. Nada más que este modo me da para comentarles lo siguiente. Ok, voy a quitar esto de acá arriba. Bueno, no, mejor lo marco. ¿Se acuerdan que en la entrada había 2,000 litros? 2,000 litros en la entrada. Sí, profe. Y este problema nos demuestra por qué cuando hagamos un tratamiento, no nos conviene medir o no nos conviene darle seguimiento a través de los diferentes sistemas al volumen, ¿sí? ¿Por qué razón? Vean, entran 2,000 litros. Y cuando salen, aun cuando la masa es menor en moles, salen 11.150.9486 litros. Si uno ve la entrada y uno ve la salida y dice, no, está mal ese sistema, está generando más. Bueno, aquí la razón principal es de que la entrada estaba a 55 atmósferas, estaba súper comprimido, ¿sí? Ya cuando sale a 4 atmósferas, ¿sí? Una cantidad de presión muy, muy baja. Entonces, eso nos demuestra que seguir el volumen para cuestiones de separación nos puede llevar a grandes errores. ¿Qué se puede seguir en la separación? Moles, gramos, kilogramos, toneladas, libras, ¿sí? Pero la masa es la más estable, ¿sí? Pero el volumen aguas porque es función de la temperatura y de la presión. Entonces, aquí la conclusión es no sigan volúmenes, ¿sí? Si no, eso se vuelve un problema. ¿Dudas? No, profesor. Ok, vamos entonces a... Tengo que seguir con el pizarrón porque necesito escribir. Voy a borrar esto entonces.
Sigo con el pizarrón porque, aunque es más práctico, no necesito escribir nada y en texto no necesito estar metiendo ecuaciones y cosas de ese estilo. Vamos a platicar de un proceso de separación que todo el mundo conoce. A ver, agua. Con agua, con... Bien, hay tres líquidos diferentes, ¿sí? Esto que está aquí son las temperaturas a las cuales se ebullen, ¿sí? O también se llama punto de ebullición, ¿sí? Si tenemos un sistema, por ejemplo, que destila, un destilador, vamos a pensar que esta es una mezcla. Por ejemplo, pensemos en un 40% agua, luego pensemos en un 30% alcohol y en un 30% acetona. Y eso se mete en un destilador. ¿Sí? Y se mete un destilador, ¿sale? Ya sabemos que en el laboratorio podemos diseñar sistemas de destilación muy sencillos, pero pensemos en un destilador que tiene esa composición, ¿sí? Básicamente lo que hace esto es un sistema de ebullición, ¿sí? A ver. Entonces, aquí la temperatura empieza, son líquidos los tres, empieza en 20 grados centígrados, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando ese destilador alcanza los 78 grados? A ver, ¿alguien se acuerda qué pasa a los 78 grados? Perdón, no 78, a menos, a 56. ¿Qué pasa cuando el destilador alcanza los 56 grados? ¿Alguien se acuerda? La acetona se empieza a evaporar, ¿no, profesor? ¿Empieza a evaporar quién? La acetona, que es la que tiene el punto de ebullición a 56 grados. Ok. Con los destiladores pasa algo curioso. Como está la mezcla ebulliendo, entonces lo que va a pasar es de que a los 52 grados, 56 grados, el destilador va a detener su temperatura, ¿sí? Y entonces, en ese momento está saliendo primero la acetona, ¿sí? Y entonces se detiene, sale la acetona, ¿sí? Momentáneamente se detuvo cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a detener? Pues depende de la cantidad de acetona, ¿sí? Entonces empieza a salir la acetona, se dice que empieza a destilar, se va a incrementar la temperatura y va a llegar otra vez a 78 grados centígrados. Entonces aquí va a salir el otro componente. ¿Sale quién ahora? El alcohol. Sale el alcohol, ¿sí? Cuando termina de destilar el alcohol, entonces vamos a pensar que esto, bueno, se empieza a incrementar la temperatura, entonces arriba de 80 grados, perdón, a mayor de 78 grados centígrados, nos empieza a incrementar la temperatura. Vamos a ponerlo a los 100.
a los 100 grados centígrados sale el agua, ¿no? Pero ¿ustedes qué hacen si están destilando una mezcla de ese estilo? Pues cuando empieza a cambiar la temperatura y se empieza a incrementar hacia 100, pues detenemos la destilación porque eso garantiza que ya separamos los dos componentes que queríamos quitar, ¿sí? Bien, entonces la destilación utiliza un principio que es el aprovechar los puntos de ebullición de las sustancias, ¿sí? Hay otra condición que también tiene que tener la destilación simple. Recuerden que hay varios tipos de destilación. La simple, la fraccionada y la destilación a vacío, ¿sí? O a presión reducida también le llaman así, ¿no? Entonces, para la simple, tienen que tener intervalos de temperatura, por ejemplo, entre este y este, mayores al menos a 5 grados centígrados. Entre este y este también tiene que ser un delta T mayor a 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Así se separan entonces los componentes líquidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Cómo se llama? O ¿cómo se imaginan que es un proceso que ahora tenemos una mezcla de gases y queremos ir al revés? ¿Sí? Queremos ir al revés en una mezcla de gases, ¿sí? Eso implica pensar que tenemos una mezcla de gases al menos a una temperatura mayor a 100 grados centígrados, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer para irlo separando? A ver, ¿qué se tiene que hacer? Siguiendo ese ejemplo burdo de pensar una destilación desde temperatura ambiente, pero ahora pensemos que vamos de una temperatura mayor, es una mezcla de gases, y tiene los mismos componentes además. ¿Qué se hace? Enfriarlo. Se empieza a enfriar, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Se empieza a enfriar, entonces es una especie de condensación, ¿sí? Entonces se empieza a enfriar, y entonces, ¿quién es el que primero se condensa? Pues el agua, ¿no? Y luego, ¿quién más se condensa? El alcohol, y luego se condensa el acetón, ¿sí? Hay sistemas de separación de gases de bajas temperaturas, ¿sí? Aunque no es precisamente uno de bajas temperaturas, también se puede pensar de la misma manera. Es decir, ¿cómo separaríamos entonces oxígeno y nitrógeno del medio ambiente? Pues tomamos una mezcla de gases, una mezcla de aire, y empezamos a bajar la temperatura, ¿sí? ¿Cuál es el punto de ebullición del oxígeno y cuál es el punto de ebullición del nitrógeno? A ver, chequen rápidamente, ahí están seguramente. Busquen puntos de ebullición del oxígeno y puntos de ebullición del nitrógeno. Yo también lo voy a buscar. Del nitrógeno dice menos 195.8. ¿Menos qué? 195.8 grados centígrados. Ok, ¿y del oxígeno? Son menos 183 grados centígrados, profe. ¿Menos qué? 183. O sea que podemos tomar una mezcla de aire, ¿sí? Mediante alguna técnica hacemos que este sistema que se mete a se encierra el gas en un dispositivo, ¿sí? Y este dispositivo, ya que tenga el gas aquí, le empezamos a bajar la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a menos, ¿qué temperatura es más alta? ¿Esta o esta? Desde nuestra percepción. ¿Cuál es más alta? Menos 183. ¿Los 183? ¿Seguro? Ok, vamos a ver. En grados centígrados, ¿cuánto es esta? A ver, súmenle 273 y 273 a esto. ¿Cuánto les da? Kelvin, ¿no, profe? Sumen a 273.15 y a este también. ¿No se convertiría en grados Kelvin, profe? Ah, tiene razón. Es que nos dijo Ok, centígrados. no importa, hazlo de todos modos, sí. Háganlo de todos modos. Si son Kelvin, nada más que hablemos aquí. Da 90.15 el del oxígeno. Uh-huh.
Ajá. El del nitrógeno da 77.35, profe. Sí, ahora lo vemos desde la óptica, desde la temperatura absoluta, ¿no? El que tiene mayor punto de ebullición es el oxígeno. El nitrógeno tiene menor punto de ebullición, ¿sí se ve? Si vamos desde 0 Kelvin, entonces empezamos a aumentar la temperatura. ¿Y cuál destilaría primero? Pues este, ¿no? Y luego este, ¿sí? Pero si vamos al revés, entonces, cuando empezamos a enfriar, primero se separa quién, entonces. Empezamos a enfriar, encontramos una técnica sofisticada que me permite enfriar el sistema, y entonces se va a condensar uno de los gases, y lo puedo separar por aquí con una llavecita, ¿no? ¿Sí se ve? Un sistema de bajas temperaturas. Bueno, así se separan gases también. ¿Cuál se separa primero entonces? Se separa primero este, ¿no? Llegamos a menos 183 y chin, sacamos oxígeno líquido. Seguimos bajando la temperatura y entonces sacamos nitrógeno líquido, ¿sí? Bueno, eso es posible. Hay realmente nitrógeno líquido y lo generan varios institutos, por ejemplo, aquí en el distrito. Sí, uno de ellos es el Instituto de Investigación en Materiales. Ok, ¿cómo se imaginan si uno se encierra un poquito en el sistema para bajar la temperatura? ¿Cómo se les ocurre bajar la temperatura en el sistema? ¿Cómo sería posible? Tal vez con hielo seco, profe. Con hielo seco, sí. Ok, pero estamos más frío. Fíjense que hay crióscopos, ¿sí? Crióscopos que enfrían, los crióscopos, por ejemplo, de nitrógeno, que son básicamente termos de acero con capa de vidrio adentro, ¿sí? El nitrógeno se puede guardar ahí hasta, pues debe ver ahí los 77.35 Kelvin, ¿no? O los menos 195.8 grados centígrados, ¿sí? Pero ¿qué creen que mezclar por enfriamiento, que significa básicamente poner en contacto una cosa más fría con una más caliente, es muy costoso? Hay técnicas más sencillas que eso. Una de ellas es bajar la presión. Si baja la presión, baja la temperatura, ¿sí? Y de alguna manera seguir haciendo vacío, ¿sí? Y en varios ciclos, además, en varios dispositivos que pueden ser paralelos. Y obviamente pues hay que tener cuidado. Una vez que se baja la temperatura en un sistema, pues tener cuidado de que no la recupere, no la gane, ¿sí? Bueno, estamos de paso viendo el principio de cómo funciona la transferencia de calor por contacto. Evitar que los sistemas tengan contacto con el medio ambiente, eso hace que las cosas se mantengan frías. Ok, ¿para qué queremos esto? Bueno, es una cosa muy trivial aparentemente. Vamos a quitarlo de acá. Y eso va a aparecer en algún problema. Yo puedo hacer un diagrama así, y sobre todo se hace para gases, de presión contra volumen, ¿sí? Puedo poner en él estas líneas que no son completamente paralelas, ¿sí? Que se llaman isotermas. Isotermas. Este es volumen, ¿sí? Vamos a ponerlo en litros, haciendo honor a nuestra constante universal y esta presión en atmósferas. ¿Sí? Y una convención es de que de este lado así aumenta la temperatura, ¿sí? Pensemos que si por acá está el 0, pensé 0 grados centígrados, por acá no están los 90 grados centígrados. Como ejemplo, ¿sí? Realmente no sabemos, ¿sí? Fíjense que entonces yo puedo hacer unos trazos sobre este diagrama, ¿sí? Si hago un trazo completamente paralelo a esta línea, ¿sí? Puedo pararme aquí, ¿sí?
Puedo ir para arriba o ir para abajo, ¿sí? Noten cómo barro o estoy cruzando líneas de temperatura. Si de este punto subo, incremento la temperatura. Si de este punto bajo, bajo la temperatura, ¿sí? Ahora, técnicamente no es sencillo hacer eso, pero yo sé que la representación es muy sencilla. Pero también, ¿qué tal si me paro aquí y camino de esta manera, ¿sí? Obviamente me conviene entonces mejor hacer ciclos, más bien los ciclos, caminos consecutivos. Si me paré aquí, vine para acá, ahora voy a caminar sobre esta isoterma. Eso significa que la temperatura es constante, entonces voy a poner una flecha. Para no empezar de ahí, mejor le hago una descripción más útil, ¿sí? También puedo hacer, por ejemplo, un trazo de este estilo, vean. Cochinas flechas. Ok. Ya hice un nudo ahí de porquería. Entonces, me paro aquí. Este camino es un camino de presión constante. Puedo volver a transcurrir para acá y otra vez cerrar así. Esto se llama un ciclo. Entonces voy a pensar que empiezo aquí, no acá. 2, 3, 4, 5. Un camino cerrado es un ciclo. ¿Pero qué es ese tipo de ciclo? Es una serie de trazos, ¿sí? Que dicen volumen constante, este que viene para acá es temperatura constante, este para acá es presión constante, este para acá es volumen constante, otra vez temperatura constante. Bueno, es más, bueno, eso es un tipo de ciclo, ¿sí? Un ciclo muy sencillo sería de 3 pasos, por ejemplo, así. Fíjense, voy a cruzarme por acá y voy a cerrarlo acá. Voy a pensar que empiezo ahora aquí y luego voy para acá arriba, voy para acá y entonces termino aquí. 1, 2, 3. ¿Sí? Son rutas. Este que está aquí es bueno, esta primero. Esta es una ruta que vean, no mantiene. Vamos a cortarlo un poquito más. Voy a exagerar un poco porque no se ve. Fíjense cómo esta ruta no es de temperatura constante, pero también se vale, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, este camino es un camino que se llama adiabático. Este no es de temperatura constante, ni de volumen constante, ni de presión constante. Estos sí son de presión constante y de temperatura constante. Entonces, esos ciclos pues, los puedo trazar. Diseñar un sistema mecánico, un sistema, ¿cómo se dice? Que haga eso es una cosa completamente diferente. Sí, pero me habla de que yo puedo bajar temperaturas, puedo subirlas, puedo mantener presiones constantes, puedo bajarlas, ¿sí? Una serie de caminos que tienen nombres de la siguiente manera. Por ejemplo, B igual a constante, se llama isométrico. P igual a constante, isobárico. En realidad la palabra es junta. Temperatura igual a constante, isotérmico. ¿Sí? Cuando volumen, presión, temperatura son diferentes, eso se llama adiabático. ¿Sí? O sea, este caso raro, ¿sí? Y yo puedo ir en cualquier sentido de las manecillas del reloj. Puedo ir, aquí la notación es 1, 2, 3, quiere decir que va así la numeración, en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí voy para arriba, va así. ¿Sí? En contra o a favor de las manecillas del reloj. Vean cómo estos trazos son muy sencillos, ¿sí? Pero pensar en un sistema que baje la temperatura o que controle la temperatura, ¿sí? O que aún peor,
no controle nada, es un sistema que es a veces tecnológicamente difícil, ¿sí? ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque así también se pueden separar gases. Así también se pueden separar mezclas de gases, que es lo más importante para nosotros. ¿Vale? A ver, esperemos a que se acabe la pantalla. Ahorita volvemos a abrir la sesión otra vez. Más, ¿sí? Hay muchas más. Por ejemplo, en las cámaras de motores a diésel, ¿sí? Sobre todo motores a diésel, en el diésel no hay una ignición, ¿sí? Entonces, resulta ser que sí hay una ignición, pero no es una ignición generada por una chispa, ¿sí? Lo que se hace básicamente, hay un soplador que hace esto, ¿sí? ¿Sí? Hace que las cámaras se precalienten, ¿sí? Una vez que están las cámaras a temperatura alta, simplemente comprimiendo aire, ¿sí? Cuando ya se alcanza cierta temperatura, cualquier combustible que entre en ellas, pues simplemente se inflama, ¿sí? Eso es lo que se llama combustión por inflamación. Entonces, esa combustión entonces mueve los pistones, ¿sí? Pero primero se precalienta, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, si yo meto un combustible en un sistema que esté muy caliente y alcance el punto de inflamación, pues se va a quemar, va a haber una combustión, ¿sí? Pero vamos entonces ahora a lo que nos dice el siguiente problema, ¿sí? Tenemos un problemita por ahí que tiene que ver con ese tipo de procedimientos. Vamos a ver. Miren, dice el problema así, dice, una mezcla de 100.94 gramos de aire con un peso molecular de 28.84 gramos se someten a los siguientes procesos desde una presión de 10 atmósferas y 300 grados centígrados. Entonces, para eso hay que utilizar un diagrama de este estilo, ¿sí? Voy a quitarlo, ¿sí? Este es un diagrama arbitrario, ¿sí? Nomás una representación para discutir un poco de cómo se resuelve el siguiente tipo de problemas, ¿sí? Entonces dice se comprimen isotérmicamente, ahí va entonces. Entonces primero estamos un diagrama en nuestro sistema de referencia, que es presión contra volumen. Luego necesitamos las isotermas, que les digo no propiamente son están pintados de esta manera porque es una zona donde se obedece muy bien PV igual a nRT. Otra vez aparece la ecuación maestra, ¿sí? Hay condiciones de presión-volumen en donde esta ecuación ya no sirve, ¿sí? Pero para nuestro caso vamos a trabajar donde efectivamente sí funciona. Entonces dice lo siguiente, vamos a hacer siquiera la descripción del problema. Dice, se someten a los siguientes procesos desde una presión de 10 atmósferas y 300 grados centígrados. Dice, se comprimen isotérmicamente hasta alcanzar la 10ª parte de su volumen, ¿sí? O sea, una compresión, entonces vean por acá, así se incrementan los volúmenes hacia arriba se incrementan las presiones, los volúmenes, pues para acá, ¿no? Entonces, ahí están los signos de hacia dónde se incrementan presiones y volúmenes. Entonces, dice que es una compresión isotérmica. O sea, que partimos de un volumen grande, pensemos que es en el diagrama, y luego comprimimos isotérmicamente. Comprimir significa ir a un volumen menor que el inicial. Expandir es de un volumen inicial menor a uno mayor. Entonces, así es el problema. Dice que se comprime isotérmicamente. Y luego de ahí, dice que hasta la 10ª parte del volumen inicial. Entonces, este es el volumen inicial, y esto que está aquí, pensemos que está, bueno, por acá, es el volumen inicial entre 10
Eso es la 10ª parte del volumen inicial. Y luego de ahí dice, se enfría isométricamente hasta la presión inicial. Ok, entonces, T igual a constante isotérmico, B igual a constante isométrico, o también se le conoce como isocórico. En estricto no son los mismos, pero para nosotros va a ser completamente equivalente. Entonces dice que se enfrían isométricamente hasta la presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial? Esta es la presión de partida, vean. Voy a trazar una línea punteada. Esta es la presión inicial. Bueno, presión inicial. Entonces, se enfría isométricamente, dice que baja a volumen, ¿qué? Constante, hasta la presión inicial. No importa que no caigan los puntos finales sobre una línea, no hay problema, ¿sí? Y después de ahí, se expanden isotérmicamente, hay una expansión isotérmica, o sea, se viene por acá, ¿sí? Hasta el volumen inicial, y luego dice, se cierra el ciclo calentando. Entonces, calentando y de manera, ¿qué? Isocóricamente, ahí está, isocóricamente. Vean, es un ciclo que tiene dos procesos, primer proceso, segundo, el tercer proceso. El primero y el tercero son isotérmicos, el segundo y el último son isométricos, ¿sí? Solamente hay dos, puede haber más, claro, puede haber todos, ¿sí? Isobárico, isotérmico, isocórico, adiabático, ¿sí? Pero ese es el ciclo que está describiendo, ¿sí? ¿De qué se trata? Que el punto 1 tiene temperaturas, volúmenes, presiones. Bueno, estas son las condiciones iniciales, ¿sí? Y entonces las temperaturas, el punto 2 tiene también presiones, temperaturas, volúmenes. Bueno, son puntos, ¿sí? Pues vamos a ponerlo como punto, porque si no se confunde con las presiones mejor. El punto 2, el punto 3, también tiene presión, temperatura y volumen, nada más que son subíndices diferentes. Y el punto 4 también tiene presiones, volúmenes y temperaturas. Y de lo que se trata es de averiguar cuáles son las cantidades en cada punto. Entonces vamos a ver entonces, vamos a ver los números. Dice que son la masa 100.94 gramos. El peso molecular dice que es de 28.84. La condición inicial de la presión es de 10 atmósferas. Vamos a ponerlas aquí. Voy a ponerlas por acá arriba. Presión 1, temperatura 1, volumen 1. Así. Entonces dice que la presión entonces inicial, ¿cuánto era? 10 atmósferas. Y la temperatura 1 la vamos a poner en grados Kelvin. 300 más 273, 573.15 Kelvin. ¿Por qué razón? Otra vez, nuestra R entonces vale 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Noten cómo en este caso no estamos hablando propiamente de una separación. Estamos hablando que el gas se le va a tratar por una serie de puntos siguiendo un ciclo, ¿sí? En donde nos vamos a parar en diferentes puntos del espacio sobre el diagrama. Ok, entonces el volumen 1, fíjense cómo el volumen 1 está definido, como es N por R por T entre P. Entonces el N, necesitamos el N. Recuerden que la masa aquí tiene que entrar como moles, no entra como gramos. Entonces serían
.94 gramos entre 28.84 gramos mol. Se van los gramos y nos quedan los moles. ¿Cuánto es eso? ¿4? ¿3? Profe, hay un compañero que dice que lo sacó la plataforma, que si no le puede dar acceso, por favor. Vamos a dejarlo en 3.5 mol, ¿de acuerdo? O 3.501, ¿sí? Pues ahí está mi punto de partida, ¿sí? Presión de 10 atmósferas, perdón, no son 100, ¿no? Fue lo que puse, ok. ¿Dónde está mi borrador? Entonces calculamos aquí los moles y... Entonces espérenme, estoy poniendo nada más una cantidad. ¿Qué pasó? Quiero un cálculo del volumen. 3.5 por 0.082 por la temperatura de 573.15 entre la presión que son 10 atmósferas. Entonces, bueno, omitan las unidades para que, bueno, no las omitan. Si yo ya sé que me va a dar litros eso porque adecué las cantidades. 3.5 por .082 por 573.15 entre 10. Eso me da la cantidad de 16. Vamos a truncarlo, no lo redondeamos. 16.455 litros, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, esas son las condiciones iniciales, o en el punto 1. Siempre va a haber un punto, ese punto puede ser intermedio, puede ser, ¿cómo les diré? Un punto, bueno, un punto inicial, un punto final, un punto intermedio, en donde necesariamente tengo que tener definidas todas las variables, presión, volumen y temperatura. Eso me va a permitir caminar, simplemente leyendo el texto. Me dice primero que se comprime de manera isotérmica hasta la 10ª parte del volumen inicial. Entonces, cuando pinto las cantidades del punto 2, ya tengo varias cosas resueltas. La temperatura 2, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, la temperatura 1, entonces, bueno, dice que el camino es isotérmico. La temperatura 2 vale la misma que la temperatura 1, 573.15. El volumen 2 me dice que va a la 10ª parte del volumen inicial, entonces sería 16.455 entre 10. Eso me da la cantidad de 1.6455 litros. Vean, ya solamente me falta un punto, pero sigo caminando. Dice que de 2 a 3 el volumen es sí constante, o isométrico, o isocórico. Entonces, voy con las cantidades del punto 3. Entonces, el volumen 3, recuerden que de 2 a 3 es volumen constante, entonces simplemente lo pongo como 1.6455 litros, ¿sí? Luego la temperatura, perdón, luego, a ver, de 2 a 3 entonces, volumen constante, la temperatura 3, ¿cómo está con la temperatura 3? A ver, seguimos el texto, si no está ahí. De 2 a 3 caminé hasta la presión inicial. Entonces la presión inicial en 3, bueno, la presión en 3 es la presión inicial, son 10 atmósferas otra vez, y solamente me falta la temperatura 3. Comprimo ahora de manera isotérmica hasta el volumen inicial. Entonces, volumen 4 va a ser entonces el volumen inicial 16.455. Y perdón, de 2 a 3 es una expansión isotérmica.
La presión 4 no sé cuánto vale, ni la temperatura 4, ¿sí? Entonces, vean cuántas cantidades tengo que calcular. Esta que está aquí, ¿sí? Y luego en el punto 3 solamente esta temperatura, ¿sí? Y la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 3. Entonces, si planteo todas las cantidades en un punto, me ahorra mucho trabajo porque sigo simplemente el texto. De 1 a 2 es temperatura constante, que es está definida. De 2 a 3 el volumen constante, el volumen está definido. Otra vez de 3 a 4 la temperatura. Entonces, los cálculos se reducen de manera bastante considerable. ¿Qué hay que hacer entonces para cada uno de ellos? Empezamos por el contiguo. El contiguo me dice que la presión 2 vale N por R por T entre B, ¿sí? Obviamente son estas cantidades, T2, B2. Vamos a ponerlo ahí cantidades, a ver cómo nos da. Ya con eso terminamos. Entonces, presión 2 serían 3.5 por 0.082, por la temperatura 2 que vale 573.15, entre el volumen 2 que vale entonces 1.6455 litros. Ese es el volumen 2, perdón, la presión 2. $99.965. Ok, fíjense cómo hemos hecho redondeos, ¿sí? De manera, ¿cómo se dice? Inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí básicamente intuimos que la presión es de 100 atmósferas, ¿no? ¿Sí? Y eso se ve aquí de una manera muy sencilla, ¿sí? Vean cómo estaban 10 atmósferas iniciales, pero cuando comprimo desde un volumen grande a uno pequeño, entonces aumenta 10 veces el volumen. Perdón, se comprime 10 veces el volumen, entonces la presión debe aumentar 10 veces. Entonces, bueno, vean aquí cómo esto es prácticamente 100, ¿sí? Y debe ser 100, lo que pasa es que los redondeos nos dejan fuera, ¿no? En el caso de la temperatura 3, ahora, ¿qué es la que me falta? Otra vez aplicamos N por RT. Bueno, aquí está la ecuación. Simplemente la vamos despejando según nos falta una variable. Y serían presión por volumen entre N por R. Y la presión entonces aquí son 10 por el volumen que son ¿cuánto? 1.6455 entre es cuánto, ¿dónde lo puse? 3.5 o 0.082. Entonces, ahí está la temperatura. 57.334. ¿Sí? Kelvin. Ok, y entonces la última presión, entonces la temperatura es, recuerden que es compresión, perdón, expansión a temperatura constante vale 57.334 Kelvin. Entonces la presión nos queda como N por R por T entre B. 3.5 por 0.082 por la temperatura 57.334 entre el volumen que son ahora 16.455. ¿Cuánto les de eso?
0.99. 1. Uno, exactamente, sí. Bueno, ya redondeado es una atmósfera, sí, una atmósfera. El problema está hecho para eso, ¿no? Entonces, vean, lo que aparentemente era un tanto difícil, pues hace las cosas muy sencillas, ¿sí? ¿Quién me dice qué ocurriría entonces? Bueno, a lo mejor este no es un buen método para separar nitrógeno y oxígeno del aire. ¿Por qué razón? Porque terminamos a temperaturas muy bajas, ¿no? Ahí ya sigue, la mezcla sigue estando ahí. En algún punto podría separarse, antes de esta temperatura, ¿sí? Podría separarse uno de ellos, ¿no? Pero bueno, vean cómo con simples representaciones de compresiones, ¿sí? Disminuciones de la temperatura, una expansión, uno puede jugar con los sistemas, ¿sí? Les decía que implementarlos de manera tecnológica es otro tipo de asunto, ¿no? ¿Se acuerdan de cuál es la temperatura de ebullición del nitrógeno? 70 y tantos Kelvin, ¿no? 78, ¿no? Entonces, pensar en este tipo de implementaciones es bastante apropiado, sí es muy sencillo, pero hacer las cosas ya con una tecnología que nos permita llevar esto a la realidad, entonces es lo complicado, ¿no? Pero por lo pronto, miren, ahí tienen un sistema de cómo se puede jugar con la mezcla de aire y mediante compresiones, expansiones. Aquí el problema es bajar la temperatura, aquí sí implicaría por contacto, bajar o subir la temperatura, que es un problema también serio, pero las compresiones y las expansiones sí permiten también modificar variables. Ok. Bien, entonces, punto número 1, para tratar este tipo de problemas donde son expansiones, compresiones o enfriamientos, hay que tener un diagrama, ¿sí? Un sistema de coordenadas que contenga presiones y volúmenes y las temperaturas. La convención es que así se incrementan hacia allá las temperaturas y hacia acá disminuyen. Aquí no hay problema, sabemos que en el eje vertical sube la presión, hacia abajo baja la presión. En el horizontal aumenta el volumen, de este lado disminuye el volumen. El problema serían las temperaturas. Y dibujar en ellos los procedimientos que nos dice el texto, que pueden ser, solamente vamos a jugar con 4, ¿sí? Isotérmico, isotérmico, isométrico o isocórico, isobárico, que no está aquí, que es el de presión constante, y el adiabático, 4 procesos. Por lo pronto, este es nuestro primer contacto para considerar este tipo de, vamos a llamarle de procedimientos, ¿sí? Que son procedimientos de pizarrón, pero que permiten hacer cálculos de manera sencilla, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces, con eso vimos uno de los problemas que vean que tiene que ver también con procesos de separación, pero empleando ahora sistemas mecánicos, ¿no? Entonces, ese es el problema de la mezcla de aire, ¿no? Que básicamente es nitrógeno 79%, nitrógeno, al revés, nitrógeno 79%, oxígeno 21%. En realidad hay más componentes, pero los otros componentes, a diferencia del nitrógeno y del aire, son menos del 1%. Por eso se considera que el aire básicamente tiene nitrógeno y oxígeno. Entonces, aquí no lo dice, el problema no dice que es un sistema de separación por métodos mecánicos, pero se puede plantear de manera muy, muy sencilla. Les repito, hacer las cosas ya aplicadas es el problema. Un problema muy complicado, no es un problema sencillo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a hacer otros más. ¿Sí? Ok, quito entonces el pizarrón, ¿verdad? ¿Ya? Sí, profe. Okay. No. Quitar. Ya está.
Entonces, bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero ya tener sus calificaciones, pero todavía no encuentro un modo ¿cómo les diré? Bueno, de laboratorio, todavía no tenemos de teoría, ¿no? Necesito todavía vaciar todas mis calificaciones para ver cómo fue el resultado con todos mis grupos y hacer una ponderación por lo pronto, ¿no? Entonces, ojalá ya tengan las calificaciones del laboratorio mañana. Ya están, ¿sí? Ya están. Lo que no sé es, por ejemplo, cuál es el promedio más alto de puntaje. Entonces, nos vemos por lo pronto mañana. Profe, ¿y para teoría? ¿Mande? ¿Cómo va a ser para teoría, cómo va a ser la calificación? Todavía no lo planteamos. Miren, paren la antena en esto porque igual se me ocurre un examen de puras preguntas y respuestas como el laboratorio. Porque estoy pensando si pongo problemas, pero tendrían que ser muy cortitos, ¿no? O sea, por lo pronto la teoría es bastantita, ¿eh? No crean que es sencilla, ¿no? No sé, hay que hacer más problemas por lo pronto, ¿no? Dijimos que tal vez la siguiente semana, ¿no? Es el examen. Pero bueno, mientras todavía no nos metemos con eso. De hecho, pues esto todavía no lo tengo elaborado por escrito porque es una bronca estar metiendo cálculos en una, pues no en una plantilla, sino en un apunte digital. Entonces, tengo cosas hechas, pero me falta. Entonces, si se me pega la locura de terminarlo, entonces el examen se va a retrasar un poco más, ¿sí? Pero mientras vamos a seguir resolviendo problemas, ¿no? Bueno, entonces ya cerramos la sesión. No, profe. Bueno, sale. Gracias. Bye.